Esto hago yo todos los días de mi vida, desde hace muchos años. Me muevo así. En principio porque me hace bien y también porque decidí trabajar con mi cuerpo, con el baile. Yo trabajo con la danza desde distintas aristas. Porque me gusta mucho bailar, porque también me gusta ver a la gente bailar, pero lo que más me gusta es ver lo que genera el baile en las personas. Bailar hace bien. Yo tengo esa certeza. ¿Saben qué? Esto lo hago cuando estoy nerviosa, cuando estoy tensa, antes de tomar una clase o antes de dar una clase. Dije, ¿por qué no? También antes de dar una charla. También veo cómo lo hacen las personas, porque así empiezan mis clases todos los días. La gente llega al espacio, se coloca, se para, siente cómo está ese cuerpo que llegó, así se percibe. Entonces empieza a sentir los pesos, cómo está la respiración. Y con un pequeño movimiento muy chiquitito, en ese vaivén de pesos, empieza a ver cómo están los tobillos, las rodillas, las caderas, la columna, los hombros, los codos. Y en todo ese trabajito de percepción muy chiquitito y que lleva muy pocos minutos, de golpe, ¡zas! Ya está, ya pasó, ya sucedió. La magia, le digo yo. Ese cuerpo que llegó ya se transformó, ya no es el mismo. Por eso a mí me gusta decir que bailar es alquímico, porque transforma la materia y también transforma lo inmaterial. ¿Saben qué? Bailar es moverse, ni más ni menos. Ojo, no de cualquier manera, es moverse con un poquito de percepción, con un poquito de registro de lo que estamos moviendo y del contexto en donde estamos moviéndonos. Del espacio, si hay personas alrededor, del sonido y demás, pero es moverse, nada más ni nada menos que moverse. Y hace bien, ¿saben por qué? Porque moverse es estar alineado con la vida. Porque el movimiento es inherente a la vida. Para mí, el movimiento es condición de vida. Todo se mueve. Todo es movimiento. Y aunque a simple vista algo parezca estar quieto, hay movimiento. Porque hay movimiento en el aire, en las moléculas, en las partículas, en las ondas, en los cuerpos. El movimiento, aunque no lo veamos, siempre está presente en un andar imparable, constante, permanente, infinito. Sí, ¿y saben qué? Todo movimiento tiene ritmo. Sí, todo movimiento tiene ritmo. Y es muchas veces a través del ritmo cómo entendemos el movimiento. Por ejemplo, si yo tengo un ritmo, a ver. Cambio ritmo. ¿Ven? Ya está. Ya me muevo. Ya tengo movimiento. Es que es así de simple. Y hablando de ritmo, ya que esa palabra es tan importante para mí, les voy a explicar qué entiendo yo por ritmo. Porque entiendo el ritmo, una sucesión de acontecimientos en el tiempo. O lo digo de otra forma, aquello que acontece sucesivamente y que tiene cierto grado de organización. ¿Saben qué? Esos acontecimientos pueden ser de distinta naturaleza. Pero vamos a llevar esto a algo un poquito más cotidiano, vamos a llevarlo a nosotros. Por ejemplo, nosotros desde lo interno tenemos varios ritmos determinados por factores biológicos, como por ejemplo el ritmo cardíaco, el respiratorio, el circulatorio, el arterial, el metabólico, el mental. Son un montón de ritmos, son muchísimos ritmos porque somos miles de millones de átomos en movimiento, de células circulando, de neuronas haciendo sinapsis. Sí, somos sistemas enteros que funcionan todos a la vez, como una gran orquesta tocando muchísimos ritmos. Somos pulso, somos vibración, somos frecuencia, somos fluidos. Y también desde lo externo somos muchos ritmos, porque convivimos y nos convertimos en un montón de ritmos, como día, noche, horas, minutos, segundos, horarios, diarios, semanales, mensuales, anuales, hábitos, tareas, programas, relaciones.
Un montón. Un montón de ritmos. Un montón de movimiento. ¿Saben por qué para mí es importante ver esto? Porque es importante tomar conciencia de la cantidad de ritmos que somos y de la cantidad que movemos, la mayoría del tiempo de manera automática. Somos movimiento, somos mucho movimiento. ¿Somos conscientes de eso? Está bueno tomar conciencia de eso, está bueno ver la cantidad de ritmos que somos, porque es vernos un poco por dentro y ver también nuestro afuera. Es conocernos más por adentro y conocer un poco más y mejor nuestro entorno. Para mí eso es una herramienta. ¿Y saben cómo podemos lograr eso? Hay distintas formas, técnicas, métodos y maneras para lograr tomar conciencia de esto. Bueno, yo tengo la mía, mi propuesta. Para mí, la manera más sencilla o simple de tomar registro de esto es a través del cuerpo. Es escuchando el cuerpo. Ese cuerpo que le pones absolutamente a todo lo que haces. El cuerpo dice mucho de nosotros. Desde nuestra gestación nos vamos desarrollando en un montón de movimientos, vamos desarrollando todo tipo de movimientos, formas, gestos, maneras, posturas, vínculos, en todo un decir corporal. Con el tiempo, el acceso a esa construcción se pierde, se diluye. Vamos perdiendo conciencia y noción de todo aquello que construimos a lo largo de toda la vida y solamente accedemos a lo que está, a lo más cercano. La materialización más cercana de eso es el cuerpo. Pero yo me pregunto, ¿qué tan conscientes somos de eso? ¿Tenemos registro de eso o no? ¿Qué tanto percibimos al cuerpo? ¿Lo percibimos? ¿Cómo lo percibimos? ¿Qué percibimos? Por ejemplo, ¿están sentados cómodos ustedes en este momento o no? Otra pregunta. ¿Dónde está su mano derecha en este momento? No la miren. ¿La sienten? Les pongo un ejercicio un poquito más activo. A ver, sacudan la mano, por favor. Sacudan, sacudan. Con más ganas, por favor. Gracias. Sí, exacto. Sacudan, porque es importante. Es un ejercicio muy simple, muy sencillito para tratar de percibir el cuerpo en movimiento porque es más fácil. Se van a dar cuenta. Quiero comprobar mi teoría, por favor. Sacudan, sacudan, sacudan más, con más ganas. Más ávidos, por favor. Gracias. A la cuenta de 4, 3, 2, 1, paren. ¿Sienten? ¿Perciben? Pueden sentir un poquito de calor, que la mano les late, un hormigueo, o cosquillitas, o que les duele el hombro. Diferentes cosas, diferentes sensaciones. Les propongo otro ejercicio. A ver, vamos, ya que entramos en calor ya. Movamos los hombros, roten hombros. ¿Así dónde están? Sí, gracias, sí, muy bien, esa actividad. Roten hombros, miren, desde adelante, arriba hasta atrás, podemos rotar y percibir, o lo que quieran. ¿Cómo está esa espalda? ¿Se siente esa espalda del siglo XXI? ¿Qué tal? ¿Duele? ¿Suena? ¿Y los codos? Los codos, ahí donde estás, no importa dónde estás. Codos, abrí codos. ¡Aire en las axilas! ¡Qué lindo! ¡Aire! Sí. ¿Y las cervicales? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo rotan? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cómo estamos? Espero que mejor. Gracias. Medio flojo con la cervical igual, ¿eh? Todo eso es información. Todo eso es información que tiene el cuerpo. Porque el cuerpo es una fuente natural de conocimiento. El tema es percibirlo. ¿Saben qué? Les digo algo más. Esto tiene una gran ventaja porque toda experiencia física como la que acaban de vivir, que ustedes puedan atravesar a través del cuerpo, genera un impacto directo al inconsciente. Directo al inconsciente, mucho antes de llegar a los niveles básicos de conciencia. Sí, eso quiere decir que el cuerpo sabe antes. ¿Sí? Sabe antes. Aprovecho para decir algo en este momento, por favor, córtame la música, gracias. Me encanta decir esto. Gente, la mente está sobrevalorada. Sí, sobrevalorada.
Hay que escuchar más al cuerpo, habría que involucrarse muchísimo más con el cuerpo, sí. El cuerpo registra un dolor físico, seguro, pero también registra las mariposas en el estómago, el nudo en la garganta, los pelos parados, el pecho inflado, el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, el asco, el hambre, la sed, los nervios, el placer. Sí, el cuerpo registra todo eso y registra muchísimo más. ¿Ustedes sabían que el cuerpo es capaz de distinguir cuando una mirada es sincera o no? ¿O que el cuerpo también es capaz de registrar el latido del corazón de una persona o el de un animal y sincronizarse con él? Todos sabemos que el cuerpo reacciona en el momento indicado para salvarnos la vida mucho antes de que nos demos cuenta. Sí, es que el cuerpo sabe más y sabe antes. El cuerpo es capaz de distinguir una decisión correcta de una incorrecta muchísimo antes que la mente. Nuestra respiración puede regular nuestras emociones. El cerebro se conecta directamente con el intestino. Vemos lo que vemos gracias al latido del corazón. La postura corporal influye en el sistema nervioso, en el cognitivo y en la memoria. Y no sé si es necesario que yo siga ahondando en la cantidad de habilidades que tiene el cuerpo. Lo que sí es importante que yo mencione es la calidad que tenemos los seres humanos para separarnos y alejarnos de esa escucha. Sí, habría que involucrarse mucho más con el cuerpo. Eso es involucrarnos con nuestros ritmos y también influir en ellos. Es importante que tomemos conciencia de eso. Por eso les vuelvo a decir, se los vuelvo a decir una y otra vez, moverse hace bien. Muévanse, pero no se muevan de cualquier manera, muévanse con registro. Moverse hace bien, o sea, bailen. Moverse con registro es bailar. Tener conciencia de dónde estamos moviéndonos y demás. Bailen todo lo que puedan. Bailen acá, en una sala, en una charla, bailen en la cocina, bailen en la calle, bailen en un salón, bailen en donde quieran, pero bailen porque bailar hace bien. ¿Saben por qué? Porque generan un montón de cosas sin pensar tanto, no se dan cuenta y se transforman. Y si pueden bailar en grupo, muchísimo mejor. Sí, muchísimo, muchísimo mejor. Imagínense ustedes a las 3 de la mañana en una fiesta, está buenísimo. Sí, genera consecuencias muchísimo más rápido bailar en grupo. Es así, se los prometo, y no lo digo yo solamente, lo dice toda la ciencia. Gente, lo que les comparto es para mí una herramienta de vida, una herramienta para la vida, medicinal para la vida. ¿Saben por qué? Porque conocernos es importante. Movernos con registro, o sea, bailar, nos permite conocernos mejor, conocer todo eso que somos, todo eso que movemos. Y por otro lado, nos permite influir en eso. Si no conocemos, no podemos influir en nada. ¿Cómo? Con la decisión. Lo veo, me gusta, lo reafirmo. Lo veo, no me gusta, lo modifico. ¿Cómo me voy a seguir moviendo? Genera algo más. Pero permítanme que les comente una anécdota personal, porque este lugar es importante para mí. Hace 21 años yo llegué a esta ciudad y precisamente en esta universidad es donde recibí mi título en Derecho. Y años después, mi título en Derecho Ambiental. Y hoy estoy acá, transformada, y vengo a transformar este espacio tan simbólico para mí, hablando del movimiento, del cuerpo, de la percepción, de bailar. Esto da cuenta de lo que acabo de decir. El movimiento es parte de la vida. Y ser conscientes de eso nos permite, además de conocernos y de tomar decisiones conscientes, integrarnos y reconciliarnos con eso que decidimos ser. Para despedirme, le quiero robar las palabras a un poeta, porque para mí dicen las cosas mucho mejor. Es la partecita de un soneto de Rubén Darío que también les quiero regalar, que dice así: ama a tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos
y tu alma una fuente de canciones. Pero la quiero repetir, por favor, ayúdenme, mis amigos. Y vamos. Ama a tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Y tu alma una fuente de canciones. Yo me pregunto, si tu alma es una fuente de canciones, ¿quién mejor que vos para bailarlas? Gracias.